Bueno, buenas tardes a los que estemos ya conectados. Este, eh, es un gusto para mí más bien estar aquí, poder colaborar con estos programas de capacitación en relación al nuevo sistema de justicia laboral. Entonces, para mí es un honor, ¿no? Hoy vamos a dar inicio al tercer eje rector de la capacitación para la implementación de la reforma en justicia laboral, que es el eje de especialización. Como todos sabemos, estos cursos de capacitación fueron diseñados e implementados para lograr un cambio de paradigma que nos permita llevar a un buen puerto la reforma constitucional y legal. Así, estos tipos de capacitación empezó con un eje rector que precisamente era el de sensibilización, que tenía como finalidad que la gente entendiera la trascendencia de la reforma. Un segundo eje consistió en lo que es la actualización, que nos permitió asomarnos un poquito al contenido establecido en la Ley Federal del Trabajo. Y este tercer eje tiene que ver con una especialización, el cual ya es pasaron unos filtros de selección y además de unos acuerdos de colaboración para que este tipo de cursos se extendiera al mayor número de gente posible, lo cual se me hace muy aceptado por parte de las autoridades. Y entonces hoy vamos a dar inicio precisamente a ese tercer eje de especialización. Es raro que a pesar del gran esfuerzo llevado a cabo por la unidad encargada de la implementación de la reforma laboral, como por parte del Instituto de la Judicatura Federal, para que los ejes anteriores fueran presenciales en las distintas aulas de todos los estados de la República, hoy estemos presentes de manera virtual. Sin embargo, tal cuestión atiende a una nueva realidad social que nos aqueja con motivo de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 o bien COVID-19, que nos lleva a iniciar este curso, sí de manera presencial, pero en forma virtual, lo cual sin duda es un proceso de adaptación a esta nueva realidad social a la cual debemos acoplarnos, pues incluso, como veremos, precisamente una de las capacidades que debe desarrollar el juez en su función jurisdiccional es precisamente esta, es decir, siempre debe lograr adaptarse a las nuevas realidades que se le presenten y atender a esas necesidades para poder resolver sus asuntos con base en justicia social. Ejemplo de ello lo podemos ver actualmente con las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisamente para cumplir con esa finalidad de la impartición de justicia, históricamente se celebraron sesiones de manera virtual a efecto de, como les había comentado, continuar con la Procuración de Justicia. Asimismo, el Consejo de la Judicatura, atendiendo a esta nueva realidad y precisamente tomando en consideración la importancia de la Administración de Justicia, emitió un acuerdo 8 del 2020 precisamente para establecer el regreso paulatino a las actividades. Entre esas programas que se diseñaron es que los tribunales colegiados de circuito también empiecen a sesionar vía remota a través de estas plataformas digitales. Entonces, como vemos, ahora nos tocó a nosotros, en la parte de la capacitación, hacer uso de estas herramientas tecnológicas, lo cual va a proporcionar que nosotros sigamos con la capacitación y se cumplan con los fines perseguidos, precisamente que va a ser la última etapa de esta capacitación que tiene que ver con la elección de los jueces y juezas en materia de trabajo. Ya sin tanto preámbulo, quisiera agradecer al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, al ministro Arturo Saldívar Lelo de la REA, todo el apoyo mostrado para llevar a cabo estos procesos de capacitación. De igual forma, al ministro José Fernando Franco González Salas, su valiosa participación en la implementación de la reforma de justicia laboral, incluso participando activamente en varios de nuestros libros de trabajo. Al Consejo de la Judicatura Federal, al magistrado Sergio Javier Molina Martínez, por darme la oportunidad para formar parte del grupo de capacitadores y sobre todo por el esfuerzo mostrado para llevar a cabo esta implementación, tanto ahora como en su papel de consejero, como cuando era titular de la unidad de implementación de la reforma laboral. También quiero agradecer a su gran equipo, a la licenciada Nayeli Ramírez y a Oscar Huicochea, precisamente todos los apoyos que nos han brindado, sobre todo en este año y medio en que se ha puesto en marcha estos programas de capacitación. Al director del Instituto de la Judicatura Federal, al doctor Rafael Estrada Michel,
por todo el apoyo y facilidades que también nos ha brindado para poder ejecutar y materializar estos cursos precisamente dentro de las instalaciones del Poder Judicial y hoy en día a través de esta plataforma digital. También al juez Jonathan Bass, actual titular de la unidad de implementación, quien es el que va a llevar a buen puerto estos grupos de capacitación. Y un abrazo especial y saludo también especial al maestro Antonio Morales, que con su optimismo siempre nos contagia para que en el momento de tener que dar estas prácticas estemos llenos de optimismo. Ahora bien, una vez hecha la presentación, quisiera presentarme. Soy Carlos Anuar Jaimes Torres, soy el juez noveno de distrito en materia de trabajo y básicamente llevo 5 años ejerciendo la función jurisdiccional. Primero fui juez séptimo en el estado de Chilpancingo y después me escribieron al juez para ser juez segundo en el estado de Morelos. Y ya a partir de hace 2 años estoy en el juzgado noveno en materia de trabajo. Nada más quiero hacer mención de que mi formación jurisdiccional siempre se había llevado a cabo en órganos colegiados en materia de trabajo y el contacto con la materia laboral data aproximadamente de 18 años. Entonces es una materia que me encanta, me fascina y que además estoy muy gustoso de participar en estos programas de capacitación. Entonces, con esto vamos a dar inicio a esta sesión. Quisiera platicarles un poquito de la dinámica que vamos a tener para llevar a cabo esta plática. Primero, quiero señalar los artículos constitucionales que nos establecen cuáles son los requisitos para ser juez de distrito y para ser juez de los estatales, precisamente en materia de trabajo. Una vez que establezcamos esos requisitos, vamos a entrar a un segundo bloque que tiene que ver con la formación judicial. Para el tema de formación judicial, vamos a hablar un poquito de lo que es la Escuela Iberoamericana, precisamente que tienen como finalidad formar un paradigma curricular homogéneo para todos los jueces de Iberoamérica. Y luego, con base en eso, vamos a ver cómo es que el Instituto de la Judicatura Federal va a implementar estos programas de capacitación para la formación de nuestros nuevos jueces. Ya por último, analizando las capacidades tanto generales como específicas que debe contar el juez, vamos a aterrizarlas en lo que va a ser su actividad jurisdiccional ya en estas nuevas justicia en materia de trabajo. Entonces, básicamente con esto vamos a dar inicio a la plática de hoy. Sí recordarles, ahorita que ya estamos alrededor de los 194 participantes, que precisamente por el grupo tan numeroso de participantes, es imposible que podamos atender a todas las preguntas de manera instantánea. Sin embargo, ustedes van a ver ahí una herramienta que es un chat. En ese chat, ustedes pueden hacer las preguntas que consideren oportunas o en las que pretendan que se abunde un poquito más sobre el tema. Al final, si nos queda un poquito de tiempo, vamos a contestar una o dos de esas preguntas y si el tiempo no nos lo permite, de todas formas, esas preguntas el Instituto de la Judicatura me las va a hacer llegar a mí, yo las voy a contestar y van a estar en un panel de preguntas y respuestas. Entonces, básicamente, ustedes hagan uso de ese chat para hacer todas las inquietudes que les genere esta plática, en el entendido que todas las respuestas que yo vaya a dar, obviamente las hago a título personal y no como juez de distrito, ni tampoco a nombre del Poder Judicial de la Federación. Entonces, básicamente, me hice la labor de presentar una presentación a efecto de ser un poquito más entendible esta plática. Entonces, la voy a poner aquí. Ahora bien, ¿cuál es el sustento constitucional de un juez laboral? Para ello tenemos que acudir al artículo 123, apartado A, fracción 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo y fracción fueron reformados el 24 de febrero del 2017, precisamente para encargar a los tribunales federales como a los tribunales estatales la impartición de justicia en materia laboral. Es decir, todos los conflictos que se susciten entre un patrón y un trabajador
van a ser resueltos ahora a través de jueces de distrito o jueces estatales, ¿no? Entonces, este es, como ya sabemos, pues, es una gran reforma, porque no nada más va a cambiar la forma en el órgano quien va a impartir justicia. Como todos sabemos, en la Constitución de 1917, desde su origen, se estableció a las juntas de conciliación y arbitraje como los órganos tripartitos de resolver este tipo de controversias. Sin embargo, atendiendo algunos compromisos internacionales y algunas recomendaciones también por parte del CID en la justicia cotidiana, como en el libro blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ha optado para que quien resuelva ahora este tipo de controversias sean jueces pertenecientes al Poder Judicial de la Federación y ya no así a órganos administrativos con funciones jurisdiccionales. Entonces, este artículo es indispensable precisamente para dotar de competencia a los jueces en este nuevo sistema de justicia laboral. Ahora bien, ¿qué nos dice la Constitución para poder ser juez en materia de trabajo? Para ello, el mismo artículo 123, apartado A, fracción 20, nos dice que los personal de los tribunales serán designados atendiendo lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda. Ahora bien, si leemos este texto nos avisa o nos establece expresamente que según corresponde. Y esto, como lo vamos a ver, es precisamente porque el artículo 94 y 97 atienden a los requisitos que se tienen que satisfacer para ser juez de distrito a nivel federal, en tanto que el 116, fracción tercera, es para aquellos que quieran acceder al cargo de acuerdo a los estados, y el 122, apartado A, fracción cuarta, tendrá que ver con la designación de jueces en la Ciudad de México. Asimismo, este artículo nos establece en forma expresa que los que vayan a ser designados jueces deberán contar con capacidad y experiencia en materia de trabajo. Esto también es una cuestión muy importante y que no podemos soslayar. Primero, nos habla de una capacidad, la cual tiene que ver con las atribuciones o los tributos que debe de tener la persona para poder ser juez de distrito, y tiene que ver más bien con sus capacidades y estudios y que debe de evidenciar que éste los cuenta. Sin embargo, la cuestión de experiencia va más para una cuestión objetiva, que tiene que ver con aquellos aspectos en los cuales se ha desarrollado en su vida profesional. Entonces, como vemos, son dos requisitos totalmente distintos y que incluso para su acreditación se requieren de pasar o de comprobar distintos factores, ¿no? Como vamos a ver enseguida. Entonces, primero vamos a analizar estos requisitos a nivel de jueces de distrito en materia federal, y luego vamos a hacer referencia a los requisitos que establece el 116, fracción tercera y 122, apartado A, en relación a los jueces de los estados y de la Ciudad de México. Así, ¿qué nos dice los artículos 94 y 97 constitucionales? Primero nos mencionan cómo se integra el Poder Judicial de la Federación. Y nos establece que el Poder Judicial de la Federación se integra por una Suprema Corte de Justicia de la Nación, por un Tribunal Federal Electoral, tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios y jueces de distrito. Estos 5 órganos son los que van a integrar el Poder Judicial de la Federación. Asimismo, dichos artículos establecen que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, quien además tiene las funciones de determinar el número, división de circuitos, competencia territorial y especialización por materia, precisamente de los tribunales colegiados de circuito, de los tribunales unitarios y de los jueces de distrito. Entonces, como vemos, toda la cuestión inherente a la administración de los órganos pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, con excepción de lo que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, está a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, quien además, en términos del 97 constitucional, va a ser aquel órgano que se va a encargar de nombrar y remover a los jueces y magistrados, ¿no? Entonces, esto es importante destacar
porque como veremos, una de las reformas constitucionales para dotar de independencia a los juzgados, a los juzgadores, precisamente es el establecimiento de consejos de la magistratura o de la judicatura, que precisamente sean ellos los que se encarguen de hacer los nombramientos y remociones del propio personal de los juzgados sin intervención del Poder Ejecutivo. Entonces, fue una reforma constitucional interesante de 1994 y que vamos a tomar precisamente ahorita, o vamos a retomar por la cuestión de que es el órgano encargado precisamente de la designación de jueces de distrito. Ahora bien, asimismo, ese artículo 94 estableció una reforma en 2019, en junio de 2019, que establece que es la ley quien establecerá la forma y procedimientos para la integración de los órganos jurisdiccionales y sobre todo la parte que se incluyó a dicho párrafo es precisamente este. Dice, observando el principio de paridad de género. Entonces, ahora en todas las cuestiones que tenga que ver con designación de órganos de personal que debe integrar los órganos jurisdiccionales, es necesario atender este artículo constitucional y observar para cumplir con ello la paridad de género, es decir, buscar una igualdad sustantiva dentro del Poder Judicial, que como hemos visto es una política que está llevando a cabo que se está llevando a cabo tanto en la Corte como en el Consejo de la Judicatura, y ejemplo de ello son los últimos dos concursos que se han llevado a cabo para la designación de jueces de distrito y magistradas de circuito. Entonces, también esto nos indica que con posterioridad todos los cursos que tengan que ver con la integración del Poder Judicial deben observar este principio precisamente de paridad de género. Ahora bien, precisamente como es en la ley donde vamos a ver cuáles son los requisitos para poder ser juez federal, es necesario atender ahora a lo que es la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué nos dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación? En sus artículos 94 y 95 nos habla del Instituto de la Judicatura Federal. El artículo en específico, el 94, nos dice que es el Instituto de la Judicatura Federal quien va a realizar los exámenes de oposición precisamente para acceder a los puestos que se establecen en la carrera judicial. Y el artículo 95 es el que nos establece que para ello, para cumplir con su finalidad, el Instituto de la Judicatura Federal tiene que implementar programas que tengan como finalidad fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño judicial. En el artículo 95, yo sí quiero destacar en este momento lo que es la fracción sexta de dicho numeral. Esa fracción establece que en esos programas que tiene que implementar el Instituto de la Judicatura Federal es precisamente el de contribuir al desarrollo de la vocación de servicio, así como el ejercicio de valores y principios éticos inherentes a la función judicial. ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Hay que recordar que la vocación de servicio es indispensable, sobre todo cuando se habla de órganos jurisdiccionales. Hay veces que a la gente se le olvida que el trabajo que nosotros ejercemos dentro de un órgano jurisdiccional es una función pública, y no una función pública cualquiera, sino como incluso el constituyente lo hizo al momento de establecer el artículo 17 constitucional, confió en los jueces para que sean estos los que pueden disponer de la libertad y de las propiedades de personas ajenas. Entonces, como ven, cada decisión que nosotros tomemos en relación a la libertad o bien a la propiedad de personas ajenas al juez es de vital importancia. Y por eso, esta parte de tener vocación de servicio es indispensable. Yo no me imagino al Poder Judicial de la Federación integrado por personas que no tengan esa vocación de servicio, la cual es indispensable para poder alcanzar los principios de excelencia en la impartición de justicia. Hay que recordar que muchas veces, cuando nosotros decidimos, siempre hay un justiciable del otro lado. Y ese justiciable lo que espera es que nosotros, si le vamos a quitar o vamos a condenar
al pago de cierta prestación, ellos sepan claramente cuál fue el motivo que llevó al juez para tomar esa decisión. Y eso solamente se va a lograr cuando todos estemos comprometidos con lo que hacemos. Entonces, esta postura de tener vocación de servicio es indispensable. Ahora bien, también de la misma forma, para mí es necesario que este tipo de formaciones se hagan precisamente atendiendo a principios éticos inherentes a la función judicial. Porque actualmente el Poder Judicial de la Federación ha sido objeto de ataques precisamente en relación por actos de corrupción e incluso por nepotismo. Es precisamente a través de la formación de todo el personal que integra el Poder Judicial de la Federación, a través del cual se puede precisamente erradicar este tipo de problemas que nos aquejan y volver a tener esa imagen que se había tenido y que se ha estado perdiendo. Entonces, es importante que en toda la formación que tenga que ver con los jueces, así como de su personal, siempre se base en estos principios éticos. Además, hay que recordar, y como lo vamos a retomar más adelante, que la formación ética no nada más es en el realizar las funciones jurisdiccionales, sino también en nuestra vida personal. Incluso hay criterios de disciplina por parte del Consejo de la Judicatura Federal en el que se ha sancionado a jueces por estar en estado inconveniente en algún restaurante o en algún bar, precisamente porque la ética que debe de permear a todos los miembros del Poder Judicial no nada más es dentro de la institución, sino también afuera, es una forma de vivir. Entonces, es bueno que desde que estamos haciendo este tipo de programas para formar jueces, estemos conscientes de eso, que implica un cambio radical, ¿no? Entonces, por eso quise destacar esos dos artículos. Ahora bien, ¿qué más nos dice la Ley Orgánica del Poder Judicial? El título séptimo de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece lo que es la carrera judicial y así nos establece que precisamente esta se conforma por magistrados de circuito, jueces de distrito, secretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subsecretario general de acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, secretarios de estudio y cuenta, secretario de acuerdos de la Corte, subsecretario de acuerdos de la Suprema Corte, así como los secretarios de tribunal colegiado de circuito, los auxiliares de sala, secretarios de juzgado de distrito y actuarios judiciales. Es decir, todas estas categorías que establece la ley orgánica van a conformar lo que es la carrera judicial. Y para acceder a cualquiera de estos puestos es preciso presentar los exámenes correspondientes. Ahora, en este aspecto también viene una reforma muy importante en lo que atañe al Poder Judicial en cuanto a la forma en que los jueces van a poder hacer la designación respecto de estos puestos, y se habla de que la conformación para que yo pueda nombrar a un secretario o un actuario va a haber de designación libre y otros que se tienen que seleccionar precisamente de las personas que hayan cursado el curso básico para la formación de secretarios o de actuarios que imparta el Poder Judicial de la Federación. Con estas medidas, lo que se busca es fortalecer la carrera judicial y precisamente quitar esa discrecionalidad que se tiene en los nombramientos, que muchas veces ha acarreado más problemas que beneficios. Entonces, a mí en lo personal, también concuerdo con ese tipo de reformas en cuanto a que se fortalezca la carrera judicial y precisamente sea a través de cursos que tome el personal que se pueda acceder de manera directa a ese tipo de cargos, ¿no? Ahora bien, también la ley orgánica, ya cambiando un poquito de tema, ya vimos que el Instituto de la Judicatura es quien va a hacer esos exámenes de oposición. Ya para lo que es la carrera judicial, ya vimos cómo se conforma en términos generales esta, y ahora ya en relación a los jueces de distrito, hay que checar cuáles son sus requisitos. Así, la misma ley orgánica nos establece como uno de estos que debe ser ciudadano mexicano por nacimiento y que no adquiera otra nacionalidad. Este requisito es importante o se consideró importante precisamente porque al ser el juez de distrito una persona que desempeña una función pública del Estado, era necesario que quien la llevara a cabo fueran mexicanos y así buscar su independencia respecto a factores externos
que podían incidir al momento de tomar sus decisiones. Entonces, por eso se buscó que para poder acceder a este tipo de cargos sea un ciudadano mexicano por nacimiento y con la prohibición de poder adquirir otra nacionalidad. Otro de los requisitos es precisamente estar en el pleno ejercicio de sus derechos. Ahora bien, este requisito precisamente lo que se busca es que no esté sujeto a un procedimiento penal que le hubiera generado la suspensión de sus derechos o bien una inhabilitación para ocupar un cargo público. Entonces, objetivamente, este requisito se comprueba a veces con la bajo protesta de decir verdad y con la constancia de antecedentes que no se tienen antecedentes penales, ¿no? Ser mayor de 30 años. El legislador lo que buscó al establecer una edad mínima fue precisamente atendiendo a que a esa edad se advierte que el ser humano adquiere cierta maduración. Y al ser el juez de distrito, como habíamos dicho, quien en su caso va a resolver controversias que tengan que ver con violación de derechos humanos o bien controversias que atañen a las facultades de la federación o de los estados, se requiere de cierta madurez y por eso se buscó que al momento de su designación estos tuvieran 30 años cumplidos. Otro de los requisitos es precisamente contar con un título de licenciado en Derecho expedido legalmente. Al ser la carrera de Derecho la carrera encargada de estudiar todo lo relativo a las normas jurídicas y su aplicación, y al ser el juez quien se encarga de ejercer esa función, es que es requisito indispensable contar con este tipo de títulos para ejercer la profesión de juez de distrito. Y aquí era una de las cuestiones que puede generar un poquito de controversia. La ley establece que se requiere un mínimo de 5 años de ejercicio profesional. La ley orgánica no nos dice en qué materia. Sin embargo, como ya vimos, el artículo 123, apartado A, fracción 20, sí es expreso en señalar que debe de ser experiencia en materia de trabajo. Entonces, atendiendo a la Constitución y a este requisito, es dable considerar que al momento que salga la convocatoria, los 5 años de ejercicio profesional radiquen precisamente en comprobarla en materia de trabajo o afines, ¿no? Otro de los requisitos es de gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito intencional con sanción privativa de la libertad mayor de 1 año. Este requisito de no haber sido condenado por delito intencional, en algunos casos ya la Corte ha establecido su inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso, en el que el juez de distrito, como ya lo hemos dicho, su función es resolver controversias ajenas y que además puede disponer de lo que es la propiedad de una de las personas, yo considero que este tipo de requisitos es fundamental porque se debe garantizar que quien ejerce estas funciones precisamente goce de una buena reputación y que en su caso no hubiera sido condenado por un delito intencional. Entonces, estos básicamente son los requisitos que establece la ley orgánica para ser juez de distrito. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de selección de los jueces de distrito? Así tenemos que para la designación de jueces de distrito deberán ser cubiertas mediante concurso interno de oposición y mediante concurso de oposición libre en la proporción que fije el Pleno del Consejo de la Judicatura. Aquí, como vemos, habla de 2 tipos de concursos para acceder al puesto de juez de distrito. Un concurso interno, en el que solo participan miembros del Poder Judicial, y otro que es un concurso de oposición libre, en el cual participa cualquier persona que quiera acceder a ese cargo. Ahora, este requisito que establece la ley en cuanto al proceso de selección, como veremos, es indispensable que también atendamos al artículo 15º transitorio de la Ley Federal del Trabajo, que establece en forma específica cómo se deben de llevar a cabo este tipo de concursos. Sin embargo, ahorita estamos checando en términos generales cómo lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, nos dice que para poder acceder a ese cargo de juez de distrito tiene que haber una convocatoria. Esta convocatoria la hace el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y precisamente en esta va a establecer los requisitos que se deben de satisfacer
el número de plazas que se van a concursar y cuál va a ser el procedimiento de elección de los futuros jueces de distrito. Generalmente, este tipo de concursos, establece la ley, va a constar de un cuestionario que precisamente tiene como finalidad eh, comprobar la capacitación, la capacidad teórica del sustentante, precisamente para poder acceder al cargo de juez de distrito. Por regla general se trata de preguntas con opción múltiple, se llena el cuestionario y de ahí se hace un filtro de las mejores calificaciones, quienes son los que van a pasar a la segunda etapa, que va a consistir precisamente en un caso práctico y en un examen oral. ¿El caso práctico en qué consiste? Básicamente el caso práctico en lo que va a consistir es en elaborar una sentencia de respecto de la cual el juez pueda ejercer su jurisdicción, ¿no? Así vimos, por ejemplo, a mí en mi experiencia personal, en ese tipo de convocatoria, se estableció que el caso práctico iba a constar de dos sentencias. Una va a ser la materia va a ser elegida por el sustentante y el otro examen iba a ser un caso práctico, aleatorio y que debe ser igual para todos los demás concursantes. Yo en esa ocasión escogí una sentencia de amparo en materia de trabajo y el que nos tocó igual a todos fue un caso práctico eh, de materia administrativa relativo a una clausura de una guardería. Entonces, como vemos, esta cuestión de los cuestionarios será el Consejo de la Judicatura quien decida cómo deba ser. Ahora, para los jueces en materia penal, precisamente dada la oralidad, me cuentan quienes participaron en este tipo de convocatorias que se trataba de, sí, de hacer una sentencia, pero en vez de tener constancias físicas, se les proyectaba la información necesaria a una audiencia y con base en eso tenían que tomar sus decisiones. Entonces, va a ser interesante para la cuestión de la selección de jueces de distrito en materia de trabajo, este caso práctico, cómo se va a llevar a cabo, porque precisamente el juez tiene que acudir a las audiencias respetando el principio de inmediación y a su vez tendría que dictar la sentencia una vez concluida esta por regla general o 5 días después en caso de que no la dicten en la fecha de la audiencia. Entonces va a ser interesante cómo se va a plantear ese caso práctico en la selección de jueces. Por último tenemos lo que es un examen oral. Generalmente este examen oral es llevado a cabo por 3 miembros. Es un consejero de la Judicatura Federal, un juez de distrito ratificado y un juez o magistrado que designado por el Instituto de la Judicatura Federal. Básicamente estos conforman el sínodo y se encargan de hacer preguntas a los sustentantes en relación a cualquier tema que tenga que ver con la función jurisdiccional. En el momento en que yo accedí al cargo de juez, el examen oral consistió en el procedimiento administrativo de ejecución y las preguntas que en su caso me elaboraron versaban sobre cuestiones administrativas y sin embargo sí me ha tocado que en muchas ocasiones pues sí les tocaba de derechos humanos, sí les preguntan en materia penal. Aquí como lo que se busca es un examen especializado, todo va a versar sobre lo que es temas laborales, pero es importante que conozcamos, como lo vamos a ver, que también el conocimiento de los jueces en derechos humanos y sobre todo también en temas de vulnerabilidad o con personas con algún tipo de discapacidad es indispensable. Incluso así lo marca la reforma tanto constitucional como legal y todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales. Y por eso es que esta capacitación que se va a estar brindando gira en torno a estos temas, ¿no? Entonces, básicamente ese es el proceso de selección que se lleva a cabo para designar jueces de distrito. Ahora, en relación a los jueces estatales y de la Ciudad de México. Entonces, aquí generalmente, como ya les había dicho, estos requisitos que nos marca la propia Constitución
se encuentran en los artículos 116, fracción tercera, y 122A, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Básicamente, comparando dichos artículos, son muy similares y por eso es que yo los voy a decir en forma conjunta. Sin embargo, terminando los requisitos constitucionales, vamos a analizar en forma específica la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México para ver cuáles son los requisitos que se establecen en esta para la designación de jueces de la Ciudad de México. Ahora bien, la Constitución que nos dice que será en la Constitución local y en la ley donde se establecerán las condiciones de ingreso, formación y permanencia. Entonces, si yo quiero ser juez de alguno de los estados o juez de la Ciudad de México, tengo que acudir a su Constitución, así como a su ley orgánica estatal, para ver cuáles son los requisitos que se van a establecer para poder acceder al cargo de juez. Ahora, en términos generales, la Constitución no nos dice cuáles son los requisitos para ser juez, pero sí para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. ¿Estos por qué los voy a mencionar? Porque generalmente los requisitos para ser magistrado son muy similares a los que se piden para ser juez de distrito, con diferencia a la experiencia mínima requerida y sobre todo a la edad que debe de contarse para poder ser juez y magistrado. Pero básicamente los demás requisitos generalmente se reflejan en la Constitución local o bien en sus leyes orgánicas. Por eso es que me detengo un poco a señalar cuáles son estos. Ahora bien, para ser magistrado nos establece la Constitución que se debe ser ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos políticos y civiles. Asimismo, tener cuando menos 35 años de edad el día de la designación. Como les digo, este requisito generalmente en las leyes orgánicas se modifica y se pone una edad diferente. Asimismo, se establece poseer el día de la designación con una antigüedad mínima de 10 años, título profesional de licenciado en Derecho, expedido por autoridad o institución legalmente facultada para ello. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más de 1 año de prisión, y a diferencia de lo que habíamos visto para los jueces de distrito, establece, pero si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza y otro que lastime seriamente la buena fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo cualquiera que haya sido la pena. Es decir, no basta que haya sido condenado por un delito intencional con una pena de privación mayor de 1 año. Si se tratara de estos delitos, entonces quedas inhabilitado para ser jueces de distrito. Este artículo constitucional, como les había comentado, se refleja en muchas leyes orgánicas. Y ahorita lo vamos a ver en relación a lo que es la ley orgánica de la Ciudad de México, del Poder Judicial de la Ciudad de México. Y asimismo se establece un requisito de residencia, ¿no? En estos casos se dice que haber residido en el país durante los 2 años anteriores al día de la designación. Este requisito, como les comenté, de residencia también se refleja en las mayorías de las leyes orgánicas. Entonces es importante que quienes quieran ocupar el cargo de juez en alguna de las entidades federativas o en la Ciudad de México contemplen que en algunas ocasiones se pide como requisito la residencia, ¿no? Ahora vamos a ver básicamente cuáles son los requisitos establecidos por el legislador en la ley orgánica de la Ciudad de México y los vamos a comparar brevemente con los que se requieren para ser juez de distrito. Antes de pasar a los requisitos legales, quisiera comentarles que en la Constitución de la Ciudad de México también se establece que para la selección de los jueces de la Ciudad de México se debe de tomar en cuenta el principio de paridad de género. Entonces, tanto a nivel federal como en la Constitución de la Ciudad de México, es importante que todos los concursos para la designación de jueces sea siguiendo el principio de paridad de género, lo cual es muy importante, precisamente que en estos tiempos haya una igualdad
en cuanto al número de plazas tanto para hombres como para mujeres. Ahora bien, entre los requisitos para ser juez de la Ciudad de México, como vemos, se repite ser mexicano o mexicana por nacimiento y no haber adquirido una nacionalidad y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Aquí la edad es de 30 años, que es igual a la que se requiere para ser juez de distrito, contar con título de licenciado en Derecho. Aquí se agrega un requisito adicional, que es la cédula profesional, que esa no se establece expresamente para ser juez de distrito a nivel federal. En las jueces de la Ciudad de México sí se establece expresamente. Aquí una cuestión interesante tiene que ver con la práctica profesional mínima de 5 años, que el periodo es lo mismo que para ser juez de distrito, sin embargo sí señala que debe ser relacionada con la materia del cargo para el cual se concursa. Es decir, si voy a ser juez laboral en la Ciudad de México, es preciso que yo necesite acreditar una práctica profesional en materia de trabajo de 5 años para poder acceder a ese cargo de juez en la Ciudad de México. Asimismo, como les había comentado, se establece un requisito de residencia y en la fracción quinta nos dice haber residido en la Ciudad de México o en su área metropolitana durante los 2 años anteriores al día de la designación y presentar su declaración de evolución patrimonial conforme a la ley de la materia. Como ven, además del requisito de residencia, se pide la cuestión de su declaración patrimonial como requisito para poder acceder al cargo de juez. Gozar de buena reputación, y aquí precisamente para elementos objetivos para determinar que sí se goza, establece para lo cual se tomará en cuenta no ser deudor alimentario moroso y contar con una trayectoria laboral respetable a través de un estudio minucioso de los antecedentes del postulante en la que se puede evaluar su conducta ética. Entonces, aquella persona que sea moroso de alguna pensión alimenticia no va a poder acceder al cargo de juez en la Ciudad de México, precisamente porque eso iría en contra de su buena reputación. En la fracción séptima también establece que no hubiera sido condenado por sentencia firme por delito doloso que amerita pena corporal de más de 1 año de prisión y, al igual que los requisitos constitucionales, establece que si se tratara de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza u otro que lastime la buena fama en el concepto público, lo inhabilitará para el cargo. Entonces, como vemos, los requisitos para acceder a las distintas categorías de juez, ya sea juez federal, juez estatal o juez de la Ciudad de México, pueden variar y por eso al momento en que yo quisiera participar en alguno de estos concursos para su designación, forzosamente tendría que ver cuáles son los requisitos establecidos en la ley para poder acceder a esos cargos. Sin embargo, en relación a al tipo de concursos, aquí sí es una disposición común que desde mi punto de vista debe permear tanto a nivel federal como a nivel estatal y de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque el artículo 15º transitorio de la Ley Federal de Trabajo nos establece que para la selección del personal que vaya a integrar los tribunales del Poder Judicial Federal y de las entidades federativas serán de carácter abierto y garantizarán el derecho de participar en igualdad de oportunidades al personal de las juntas de conciliación y arbitraje. Entonces, como vemos, precisamente, a pesar de que en la legislación federal se establece 2 tipos de concurso, lo cierto es que se debe de atender al carácter abierto que establece el 15º transitorio de la Ley Federal de Trabajo. Con la Ciudad de México no tenemos problema porque a nivel constitucional se establece que la designación de los jueces deberán de acreditar los exámenes a los que habla la propia Constitución. Y en la Constitución se advierte que este tipo de exámenes son al público. Así maneja el concepto de público. Entonces, podría considerar que puede acceder cualquier tipo de persona y no nada más los integrantes del Poder Judicial de la Ciudad de México. Entonces, con base en esto, ya tenemos un panorama
de lo que son los requisitos legales que se deben de satisfacer para yo poder acceder al cargo de juzgador. Ahora, ahorita vamos a pasar a un punto también muy importante, que tiene que ver con la formación del juzgador o juzgadora. Esta formación se cataloga de vital importancia en un Estado democrático. ¿Por qué? Porque es a través del diseño e implementación de los planes que se tomen en cuenta para la formación de los jueces y juezas lo que va a garantizar la independencia judicial. Muchas personas podrían decir, ¿cómo es posible que a través de los programas de capacitación se pueda garantizar la independencia? Y sí, esto ya lo vemos incluso como un antecedente en el libro blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ahí establecía que una de las características para fortalecer el Poder Judicial precisamente tenían que ver con la formación y capacitación de los jueces y juezas que vayan a ocupar los cargos en el Poder Judicial. ¿Y por qué? Ellos señalan que la función de un juez en un Estado democrático precisamente consiste en dar seguridad jurídica a las partes. Entre más seguridad jurídica exista en la población, eso va a fomentar la inversión, va a fomentar el empleo y va a fomentar un sinnúmero de transacciones por las cuales las personas saben que si en dado caso cumplen con los requisitos para poder celebrar ciertos contratos, el Estado va a garantizar que estos se lleven a cabo. Entonces, y esa función, en caso de incumplimiento, le corresponde al juez. Por eso el papel tan importante del juez en un Estado democrático. Ahora bien, ya lo había dicho Dworkin en alguna ocasión, hay veces que se piensa o que se considera o incluso se lleva a la práctica que la llegada de un presidente a un estado cambia la seguridad jurídica y los derechos humanos se pueden ver afectados. Entonces, Dworkin proponía que debe de haber unas constituciones en las cuales se establezca como los derechos humanos como supraconstitucionales. Esto es, que estén por arriba de la Constitución para que en dado caso estos no estén supeditados a la ideología democrática de la persona que llegue al poder, ¿no? Entonces, y esa forma de garantizarlo, no nada más basta que esté en la Constitución, sino que se requiere de verdaderos jueces comprometidos con su labor y que precisamente doten de seguridad a todas las personas que con independencia de que se encuentre una ideología distinta en el Poder Ejecutivo, ello no influya precisamente para que las partes tengan esa seguridad jurídica que les permita desarrollarse en un Estado democrático. Por eso, esto se puede llevar a cabo precisamente a través de la formación que se le brinde a los jueces y juezas para realizar sus funciones. Como vemos, y como vamos a ver más adelante, precisamente entre las funciones de la formación se encargan a las escuelas judiciales, quienes son las encargadas precisamente de llevar a cabo o buscar las capacidades que se requieren para el óptimo desarrollo de la función jurisdiccional. Entonces, entre más formación cuente un juzgador o una juzgadora en relación a las capacidades para desarrollar de manera independiente su función, es que se va a garantizar el Estado democrático. Entonces, de ahí su relevancia tan importante, lo que es los programas de formación para jueces y juezas. Tan es así que precisamente se ha creado una red iberoamericana de escuelas judiciales. Esa red iberoamericana es la comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las escuelas judiciales. Ay, perdón, se me movió. Un momento, Entonces, la red iberoamericana es la comunidad de enlace para la cooperación, concertación y apoyo recíproco entre las escuelas judiciales y centros públicos de capacitación judicial de Iberoamérica, que precisamente van a tener como finalidad hacer la formación judicial como medio esencial para mejorar la calidad y la eficiencia de los sistemas judiciales. ¿Y cómo se logra ello?
Precisamente lo van a lograr integrando las competencias que necesiten los juzgadores para el óptimo desempeño de la función jurisdiccional. Ahorita más adelante vamos a ver a qué se refiere cuando dice la búsqueda de esas competencias, ¿no? Entonces, basta con quedarnos de la importancia que tiene en un sistema democrático la formación de jueces, que a su vez esta sea impartida por escuelas judiciales y que se ha creado una red iberoamericana de escuelas judiciales que tienen como finalidad establecer la formación judicial como medio de mejoramiento de la función pública de impartición de justicia, ¿no? Y para ello se ha buscado, como les comenté en un inicio, precisamente de lo que es el perfil de juzgador iberoamericano. Este perfil de juzgador iberoamericano no ha sido posible o ha tenido demasiados problemas para llevarlo a cabo. ¿Por qué esta problemática? Hay que recordar que en América Latina generalmente se han dado reformas constitucionales muy importantes que han hecho que precisamente la búsqueda de esas capacidades sean constantes y que vayan cambiando de acuerdo al entorno en el que se desenvuelven los jueces, ¿no? Y entre esas reformas que han llevado a cambiar esas capacidades del juzgador, básicamente tienen que ver en la búsqueda de la independencia judicial. En general, se han presentado movimientos a nivel iberoamericano precisamente para respetar esa independencia del Poder Ejecutivo. Entonces, este tipo de reformas tienen como finalidad que el Ejecutivo no tenga intervención en la selección ni en la remoción de los jueces que integran al Poder Judicial. Otra cuestión importante que se busca es, como les había comentado, que aquí en México ocurrió desde 1994, es la creación de órganos magistraturales, de la magistratura, precisamente que sea como órgano que se encargue de la disciplina, administración de los propios jueces y no la intervención del Poder Ejecutivo en relación a esto. Otra cuestión importante que aquí en México no se ha llevado a cabo, pero que ya en algunos países de Latinoamérica sí, tiene que ver con buscar la independencia presupuestal del Poder Judicial. Hay algunos países en los cuales esta independencia presupuestal consiste en que se le da un porcentaje determinado del Producto Interno Bruto del país al Poder Judicial para que éste lo administre de manera autónoma. Y de esa forma no existe esa intervención de órganos distintos al judicial en relación a los recursos que se le tengan que brindar. Y es un porcentaje fijo que, de acuerdo a cómo vaya el Producto Interno Bruto, es el que se le asigna al Poder Judicial y con eso se busca una independencia total. Otra de las problemáticas que han llevado a conformar ese perfil del juzgador iberoamericano es el relativo a que en la mayoría de los países, precisamente por el rezago que ha producido la impartición de justicia con motivo de la saturación de los procesos que estos llevan a cabo, precisamente para liberar esas cargas de trabajo, se crean sistemas alternativas de impartición de justicia, que aquí en México también son relativamente novedosos. Lo vamos a ver a lo largo de este curso. Sin embargo, cabe destacar que hubo una reforma al 17 constitucional, precisamente en el que se establece el mandato al legislador para que establezca este tipo de solución de controversias a efecto de que garantice una impartición de justicia más eficaz y rápida y sobre todo cercana a la sociedad. Entonces, como se ve, todas estas cuestiones han incidido para establecer lo que sería un perfil del juzgador iberoamericano. Sin embargo, se tiene el compromiso por parte de las escuelas iberoamericanas de lograr una formación integral de todos los miembros de los poderes judiciales bajo el esquema de un nuevo paradigma curricular que cumpla con los principios y finalidades de la educación judicial. ¿En qué consiste este nuevo paradigma curricular? Precisamente atiende a un sistema socioformativo, integral y sistemático, ¿no? Que se enfoca en el desenvolvimiento del juez o de la jueza en su quehacer como agente social, esto es, como gestores de nuevas realidades, con implicaciones individuales
colectivas y culturales para la sociedad en la que operan. Esto es muy importante. A partir de finales del siglo pasado y inicio de este, se ha visto que el juez no es una persona ajena a la sociedad. Incluso en el estudio encargado al CIDE en relación a la justicia cotidiana, se vio la necesidad de que el juez debe ser un gestor de nuevas realidades sociales y que debe estar involucrado con la sociedad en la cual opera. Últimamente, el juez se consideraba que solamente sus decisiones eran interpartes, ¿no? Y que como su función era interpartes, entonces no había necesidad de tomar en cuenta estas para su entorno social ni como gestor de una nueva realidad. Sin embargo, esa perspectiva cada vez se aleja más de la realidad. ¿Por qué? Porque los jueces al momento de decidir no nada más resuelven un conflicto en lo individual, sino que ese conflicto también incide en la colectividad y en la cultura que se va a desarrollar, cultura jurídica que se va a desarrollar a lo largo de esas decisiones o precedentes judiciales. Ejemplo de esto lo vamos a ver precisamente en algunas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las cuales ha establecido que la legitimación de los jueces se da a través de sus sentencias. Esa jurisprudencia que llevó a cabo la Suprema Corte habla de temas muy trascendentales. Primero, sí establece que los jueces no somos elegidos democráticamente. Como ya vimos, los jueces siguen un proceso de capacitación, de formación y de selección muy distinta a la democrática. Entonces, si no eres elegido democráticamente, ¿cómo te legitimas ante la sociedad? Entonces, la Corte, partiendo de ese supuesto, dice, la legitimación de los jueces se da a través de sus sentencias. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que al momento de resolver una controversia se resuelve un conflicto entre las partes, también es importante que ese precedente afecta a la colectividad. ¿Y por qué afecta a la colectividad? Dice la Corte. Dice, porque ese mismo precedente muchas veces se va a utilizar para otros asuntos en los que se establezcan similares circunstancias y que el juez pueda hacer mano de ese precedente inicial y de esa forma afecta a una colectividad. Sin embargo, no se queda ahí. A veces ese tipo de precedentes hace un cambio cultural en la sociedad misma. Ahora bien, se oye muy dogmático, sin embargo, sí hay sentencias que ya ha emitido la Corte en las que podemos ver esta incidencia tanto individual, colectiva y cultural. A mí, en lo personal, la que más me llamó la atención tiene que ver con un asunto penal. Yo recuerdo, en alguna ocasión tuve la oportunidad de leer esa sentencia y ahí qué había pasado. Se trataba de unas personas que habían asesinado a unos policías en el estado de Zacatecas y entonces al momento de la persecución atrapan a los agresores. Sin embargo, en vez de ponerlo de inmediata disposición al Ministerio Público, se los llevaron a un poblado, los golpearon, los torturaron y fue hasta el siguiente día cuando los ponen a disposición de las autoridades correspondientes. Al momento de llevarse los procesos, se dictan sentencias condenatorias. Sin embargo, se establece que hubo violaciones tanto por la detención como por la falta de no ponerlo a disposición inmediata ante la autoridad administrativa y que en este caso es el Ministerio Público, y también las cuestiones de cooperaban por la tortura. Entonces, en esa ocasión la Corte resuelve y al momento de resolver determina que se debe de absolver a estas personas por una cuestión de no respetarse los formalismos que establece la Constitución para poner puesta a disposición a estas personas. Ahora bien, la Corte, consciente de su decisión, hace una salvedad y dice que esa sentencia, si bien se podría pensar que iba a provocar cierta impunidad, que
en un Estado democrático corre más riesgo precisamente que se violen los principios establecidos en la Constitución en relación a los requisitos que debe de cumplir las autoridades policíacas en cuanto a la detención y puesta a disposición de una persona ante la autoridad correspondiente, que el hecho de que se emita una sentencia en esos términos. Porque dice la Corte, si no se respetan esos derechos mínimos establecidos en la Constitución, entonces cualquier persona puede haber violaciones a esos derechos humanos, y lo cual no es permisible en un sistema democrático. Entonces, a la ponderación que hizo la Corte fue en el sentido de que las autoridades deben respetar esas formalidades, y que el hecho de confirmar una sentencia en la cual se viole esto podría generar o podría autorizar a las autoridades a no cumplir con esos requisitos, con la violación sistemática que puede haber en los derechos humanos, ¿no? Entonces, como vemos, es una sentencia que no nada más afectó a las partes individuales, tampoco tiene injerencia en la colectividad, pero sobre todo lo que se buscaba con esa sentencia era un cambio cultural por parte de las autoridades. Incluso la Corte manda capacitación a los miembros policíacos precisamente para que cumplan con este deber constitucional. Otra sentencia muy importante en este tema también tenía que ver con la cuestión de la investigación de los feminicidios, que al final la Corte estableció un protocolo de cómo se tenía que llevar a cabo esto. Entonces, son dos precedentes en materia penal en los cuales podemos ver esta incidencia tanto individual, colectiva y cultural. Pero como estamos en un curso laboral, también hay sentencias en esta materia. Ejemplo de ello tiene que ver con los amparos directos que se resolvieron respecto de las domésticas en relación al tema de seguridad social. En este asunto se combatió la inconstitucionalidad de la ley del Seguro Social, que establecía como voluntario el aseguramiento de las personas domésticas que ejercían funciones en el hogar. Si bien es cierto, se declaró inconstitucional ese artículo, lo cual en principio, por las características del juicio de amparo, nada más atendiendo el principio de relatividad, iba a afectar a los individuos. Lo cierto es que la Corte, al analizar el contexto social, por eso de la cuestión de las nuevas capacidades en relación al juez como un gestor de nuevas realidades y de una sociedad en específico. Entonces, precisamente atendiendo a ello, la Corte advierte que ha habido una violación sistemática en relación a las personas que presentan trabajos domésticos, en cuanto a que se han dejado de cumplir con las obligaciones fundamentales de seguridad social en relación con ellas, y que ha sido una clase discriminada por años. Entonces, para corregir eso, la Corte establece obligaciones al Estado, en específico al Seguro Social, para que creara un grupo piloto, precisamente en el cual se asegurara la seguridad social de las personas domésticas del hogar, a efecto de que se pudiera establecer a largo plazo un sistema obligatorio en el cual puedan acudir ellas y se pueda tener seguridad social. Esa sentencia, si no han tenido la oportunidad de leerla, léanla. Es muy importante porque se advierte cómo la Corte se mete en cuestiones de políticas públicas, pero lo hace con el sustento de atender a estas nuevas realidades y de la discriminación sistemática que se lleva en este tipo de personas. Incluso una cuestión que también vale mucho la pena es que la Corte reconoce ese contexto social y dice, oye, por cierto, sé que el cumplimiento de estas sentencias también puede ser un problema para los patrones, porque para tú poder registrar a una persona al Seguro Social, tienes que estar dado de alta en Hacienda. Entonces, Hacienda establece algunos requisitos menores para que estas personas no tengan dificultades al poder inscribir al personal doméstico, ¿no? Entonces, como vemos, la Corte, atendiendo a todos estos panoramas y precisamente atendiendo a la sociedad en la cual iba a operar,
establece esta sentencia. ¿Con qué finalidad? Precisamente con la finalidad de ser un nuevo generador de nuevas realidades y poderle darle una óptica social que se requiere y más en este tipo de materias que es la laboral. Ejemplo de la importancia social de la materia del trabajo, pues lo vemos en los propios fundamentos y principios de la Organización Internacional de Trabajo, que establece la justicia social como garante de la paz universal y permanente, ¿no? Entre más se respeten estos derechos de, de la clase trabajadora y haya un equilibrio entre el capital y el trabajo, se va a garantizar siempre un Estado democrático, pero sobre todo la paz social, como lo establece la propia OIT. Y estas sentencias dan cuenta de ello, ¿no? Entonces, es importante tomar en cuenta este nuevo paradigma curricular. Pero ahora bien, ese paradigma curricular, ¿en qué se sustenta? Así, para caracterizarlo, se abordan tres ámbitos o dimensiones claramente interrelacionadas. Esto tiene que ver con la capacitación que tiene que otorgar el Instituto de la Judicatura Federal y los institutos o escuelas judiciales. ¿Y en qué sentido? Debe de haber un impulso de un proyecto ético de vida. ¿Esto qué significa que haya un impulso de un proyecto ético de vida? Precisamente que, que toda la cuestión relativa a la formación de los integrantes del Poder Judicial se debe hacer a través de principios éticos, no solamente como habíamos señalado en cuanto a su formación profesional, sino también en su vida propia. Ahora bien, el segundo de los principios es la promoción de un compromiso creativo. ¿En qué consiste esta promoción de compromiso creativo? Consiste en crear espacios a los docentes y los discentes para que puedan interactuar de manera permanente y que ello los lleve a hacer reflexiones y análisis de temas trascendentales. Es decir, en este sistema de capacitación se busca que se estén con los espacios óptimos para que tanto el docente como el disidente puedan interactuar y reflexionen y entren en el análisis en cuanto a ciertos conceptos que son necesarios para la creación de ese juez eh, que nos lleve a mejorar la calidad de servicio en cuanto a la impartición de justicia. El último principio nos habla del desarrollo de competencias específicas. ¿Este en qué consiste? Precisamente en una formación integral del disidente, tanto en sus aspectos de conocimientos, de habilidades y de sus actitudes. Entonces, básicamente, estos tres ámbitos o dimensiones van a ser lo que consiste el nuevo paradigma curricular. Ahora bien, asimismo tenemos los principios propios del nuevo paradigma curricular. ¿Estos cuáles son? El principio auto, antropo, socio-organizacional, el cual sostiene que los programas curriculares deben atender a las personas como agentes y gestores de nuevas realidades sociales. Este ya fue el que comentamos hace unos instantes, precisamente en que el juez sí interactúa en una sociedad y crea nuevas realidades, ¿no? No nada más en las interpartes, sino en general en la sociedad. El principio de recursividad y acción pública responsable, el cual indica que los programas curriculares deben considerar multiplicidad de factores que inciden o están vinculados al quehacer y tareas de los jueces y de las juezas. Un tercer principio es el principio dialógico, el cual prescribe que los programas que se implementen deben ser el resultado de un diálogo creativo, activo y comprometido entre todas las partes involucradas, incluidos los representantes de las comunidades o personas que resulten afectadas positiva o negativamente por la acción judicial. Y por último, tenemos el principio hologramático, el cual señala que los programas deben tener una visión holista. ¿Qué significa holista? Que se debe de tomar en cuenta un todo y no en sus particularidades. Y entonces, esta visión holista reconoce precisamente al juez como un todo que involucra un conjunto de elementos tanto formativos, de creencias y del marco legal en que se actúa. Es decir, se debe de tomar en cuenta todos estos factores
en su conjunto y no nada más en partes individuales. Básicamente estos son los principios del nuevo paradigma curricular y los principios establecidos en la Escuela Judicial Iberoamericana. Ahora, ¿qué pasa en México? ¿Cómo es que se va a llevar a cabo esta formación? Ahora bien, el juez laboral en México, ¿cómo es su formación? Bueno, el Plan Integral de Formación y Selección en materia de justicia laboral, la Unidad de Implementación sobre la Reforma en materia de justicia laboral y el Instituto de la Judicatura Federal se dieron a la tarea de construir los perfiles de ingreso y egreso de los futuros operadores jurídicos del nuevo sistema de justicia laboral. Entre ellos, el perfil del juzgador o juzgadora laboral. Ese perfil, ¿en qué se basó? Se consideró el modelo que propuso la Red Iberoamericana de Escuelas Judiciales, que enfoca sus esfuerzos académicos en la formación de los jueces a través de la educación basada en competencias. Ahora bien, ese sistema basado en competencias, ¿cómo debemos de entenderlo? Bueno, para ello hay que definir qué son las competencias. Y las competencias deben ser entendidas como el conjunto de capacidades que proyecta y que evidencia la capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante, como el que hoy nos enfrentamos, por ejemplo, ¿no? Entonces, como les habíamos dicho, el juez como gestor de realidad social debe siempre tener en consciente cuáles son las necesidades de esa sociedad y con base en eso poder resolver los problemas que se le presentan y que estos van a ser cambiantes. No es lo mismo como resolvimos hace 5 años y cómo vamos a resolver ahora, ¿no? Ejemplo de ello yo les voy a poner, este mes de abril nosotros estábamos en guardia en el juzgado y una persona, una trabajadora de un hospital, se presenta su demanda de amparo. Entre sus actos reclamados era precisamente, uno, que no le pagaron su salario, dos, que le habían cambiado la jornada de trabajo, y el tercer acto consistía en que el patrón no le dio la autorización para poder faltar a sus actividades laborales, a pesar de que se encontraba en un grupo vulnerable. Ahora bien, cuando nos llega esa demanda de amparo, mi secretario lo que me propone es desecharla precisamente porque no se tratan actos de autoridad, sino más bien eran actos derivados de una relación de trabajo respecto del cual el amparo no procede. Reflexionando el asunto y percatándome precisamente de esta nueva realidad, me quedaba claro a lo mejor desechar por lo que hacía la falta de pago de salario y por el cambio de jornada. No así en relación a que no se le daba la autorización para faltar a sus labores a pesar de que la persona formaba parte de ese grupo de personas vulnerables en relación al contagio de la posible enfermedad del COVID que le podía producir la muerte y afectar de manera grave su salud. En ese contexto y precisamente tomando en cuenta el derecho humano que se encontraba violado y ante la situación de la trabajadora de no poder asistir a la justicia ordinaria, decidimos desechar parcialmente por esos dos actos reclamados consistentes en la falta de pago y en relación a la jornada de trabajo y admitimos por la falta de otorgar el permiso para poder faltar a sus labores. Pasó algo muy chistoso. Generalmente los jueces que trabajamos en San Lázaro tenemos revisores dependiendo de qué tribunal, ya sea civil o laboral, esté en guardia. Entonces, al momento de yo pronunciarme sobre la suspensión, precisamente atendiendo a los acuerdos que se emitieron en la Ciudad de México por el gobierno de la Ciudad de México, perdón la repetición, en esto se establecía que si tú podías faltar a laboral si tenías síntomas de COVID y además podías pedir permisos si en su caso eras mamá soltera o papá soltero, que no podías dejar a tus hijos al cuidado de alguien
y también se estableció que si sufrías algunas de las enfermedades establecidas en los acuerdos que te podían o que te hacían parte, formar de ese grupo vulnerable, entonces no podías asistir a trabajar. Sin embargo, esos mismos lineamientos se establecían en relación a las personas que prestan servicios médicos y a los que trabajan en el sector de agua, que aun cuando estuvieran o estuvieran o formaran parte más bien de este grupo vulnerable, era obligación el acudir a trabajar. Es decir, a nivel local, lo que se estableció es, si tú no trabajas en el sector de salud ni en la cuestión de agua, entonces puedes faltar a trabajar sin ningún problema si eres grupo vulnerable. Pero si eres grupo vulnerable y trabajas en salud o en aguas, tienes la obligación de ir. Entonces, ante estos panoramas, nosotros concedimos la suspensión. Concedimos la suspensión precisamente para que la trabajadora no fuera a trabajar y además de que no fuera a trabajar, que la autoridad tomara en cuenta precisamente estas características que ella había comentado en relación a que era mamá soltera y que además formaba parte de un grupo vulnerable para que en su caso se establecieran sus actividades de forma específica. En relación a la jornada y en relación al salario, pues no hicimos mayor pronunciamiento en virtud del desechamiento parcial. Sin embargo, atendiendo los lineamientos de la jefa de gobierno, se establecía que el hecho de que las personas faltaran con motivo de estar en esta situación de riesgo no implicaba que la dependencia podía descontarles el salario ni establecer un procedimiento administrativo ni laboral. Entonces, a la suspensión también le agregamos esa cuestión. Sin embargo, lo que cabe destacar aquí es que el quejoso recurrió el desechamiento parcial y el tribunal colegiado me ordenó admitir también por lo que hacía al pago de salario y la jornada de trabajo. ¿Cuál fue el sustento que dio el tribunal colegiado en relación a este tema? Ellos consideraron que el salario y la jornada pues, son derechos fundamentales establecidos en el artículo 123. Y el hecho de que la trabajadora no pudiera acudir ante una instancia ordinaria, en ese entonces, y al tratarse de derechos fundamentales, tenía yo que haber aceptado ese amparo en relación a esos actos, porque no podía quedar un derecho humano sin una vía para hacerse valer. Entonces, el tribunal me ordena admitir en relación también a lo que es el pago de salario y el cambio de jornada de trabajo. Y asimismo dice que se debió haber concedido la suspensión de oficio y de plano, tomando en consideración precisamente que el hecho de que no se le pagara su salario podía afectar la subsistencia tanto de ella como de su hijo, y que en relación a la jornada de labores, que si bien se tenía que atender que prestan un servicio público, que se le estableciera un sistema de trabajo a través de vía remota. Entonces, como vemos, ante una situación en un contexto específico y cambiante, se abordó el tema de procedibilidad del juicio de amparo de una manera distinta. Si este asunto yo lo hubiera resuelto antes o en una cuestión en la que no existiera la contingencia sanitaria, seguramente, porque así ya nos ha pasado, nos hubieran conformado los desechamientos. Sin embargo, eso es lo que un juez tiene que hacer. Es decir, siempre cuando uno vaya a resolver, debes de analizar el contexto social en el que nos encontramos y con base en eso, precisamente, resolver las cuestiones que tenemos inherentes. Eso es lo que busca la escuela judicial, eso es lo que se busca en la capacitación del juez, que tenga estas competencias como en el entendido como el conjunto de capacidades que proyecte y que vencía la capacidad de resolver un problema dado dentro de un contexto específico y cambiante. Entonces, básicamente, todos los que están ahorita en estos cursos, la finalidad de estos es precisamente que se adquieran o se refuercen este tipo de capacidades. Ahora bien, en relación a las competencias, también tenemos que señalar que estas hacen alusión a conductas observables que reflejan de forma concreta los saberes. El saber
el saber hacer y el saber ser. Ahora bien, en relación a las competencias del saber, son todas aquellas que tienen que ver con los conocimientos, con el conjunto de aprendizajes que se adquieren y permiten alcanzar la comprensión de un saber particular. En este punto, sí quiero hacer algunas precisiones. Cuando yo concursé para el examen de juez, recuerdo que todos te decían que la primera etapa, que era el cuestionario teórico, que era un poco injusto porque lo que se privilegiaba en este tipo de concursos era la memoria de los sustentantes y no su razonamiento. Cuando yo hago mi primer examen, no paso esa parte teórica y me uní a las quejas. Dije, no, pues sí, o sea, la verdad es que son muy exigentes, te ponen una jurisprudencia y si no te la sabes bien no vas a poder contestar. Eh, Estudié, me aprendí las jurisprudencias y al final logré pasar esa etapa en el segundo de los concursos que participé y de 2000 pasamos en aquellos entonces 100, ¿no? Entonces vuelve a ser un filtro muy importante, ¿no? Y la gente pues igual al momento vuelve a decir que deben de cambiar ese sistema que privilegia la memoria y no la cuestión de razonamiento. Sin embargo, ya cuando estás sentado en tu escritorio, y en este caso peor aún que vas a estar sentado en una audiencia con las partes que intervienen, con los abogados de las partes, incluso con testigos, y te das cuenta de que a lo mejor te están afirmando jurisprudencias que no existen o jurisprudencias que ya fueron superadas, o que al momento de resolver tú no conozcas que existe esa jurisprudencia. Entonces es tema de responsabilidad, ¿no? Es tema de poder ser sancionado administrativamente por parte del Consejo de la Judicatura por resolver en contra de jurisprudencias o en contra de la ley. Entonces es cuando te das cuenta que ese proceso de selección en el cual como requisito se te pide que te sepas de memoria muchas jurisprudencias, cuando estás sentado ya en la práctica, es muy importante que se tengan esos conocimientos. Si de por sí en el sistema escrito es difícil, de repente, cuando tenemos que acordar en 24 horas, checar siempre el use, checar la ley y todo ese conjunto por las cargas de trabajo, ahora imagínense el nuevo juez laboral en una audiencia en la que se tiene que resolver casi de manera instantánea las peticiones que me hacen. Si yo no tengo un claro conocimiento de las jurisprudencias y de los artículos vigentes y de todo el contexto que opera sobre esos asuntos, entonces me puede llevar a tomar decisiones equivocadas, y no nada más en cuestión de razonamiento, sino en cuestión de resolver en contra de una jurisprudencia. Y eso a su vez me puede provocar una responsabilidad administrativa. Entonces, yo aconsejo siempre que, si bien es cierto, estas cuestiones o los procesos para la aprobación o para resultar vencedor en un juez, para ser juez, se requiere de aprendernos de forma casi de memoria las jurisprudencias, hagámoslo. Al final, cuando estemos sentados y nos pasen un acuerdo o una resolución en contra de una jurisprudencia o que nos hagan una petición en una audiencia y sepamos que esa jurisprudencia ya no es aplicable o que me están citando artículos de la ley anterior, entonces, en ese momento, el juez se va a percatar y va a decir, no, discúlpeme, esa jurisprudencia ya no está vigente, la jurisprudencia es esta. Y entonces así vamos a evitar caer en responsabilidades administrativas, ¿no? Entonces, es importante que le demos muchísima importancia a este tipo de competencia de saber. Ahora bien, parte de los conocimientos, hay que tener otro tipo de competencias. ¿Cuáles son estas? El saber hacer. ¿En qué consisten estas competencias de saber hacer? Consisten en las habilidades intelectuales o manuales, es decir, en la capacidad y disposición para hacer algo. Este tipo de capacidades o habilidades, ¿en qué consiste? El juez debe tener, por ejemplo, el juez laboral tiene que tener como habilidad la técnica oral. Prácticamente el desarrollo de las audiencias y sus resoluciones se van a dar a través de esta técnica oral. Entonces el juez debe de ir practicando y debe de ir esforzándose cada día más para mejorar su capacidad oral, para poder exponer sus ideas de manera clara
porque al momento de resolver las cuestiones que se le plantean. Para ello hay que saber también cuestiones de interpretación y tener cuestiones de argumentación que nos van a permitir precisamente que al momento de exponer nuestras razones sean ordenadas y sean entendibles. Entonces, básicamente estas competencias del saber hacer son muy importantes precisamente para que los conocimientos lleguen a un destinatario de la mejor forma y que sean entendibles, ¿no? Y aquí también se encuentra lo del razonamiento crítico, ¿no? Ya leí la jurisprudencia, me la sé, ahora cómo se aplica, ¿no? Entonces, básicamente, este tipo de habilidades también es muy importante. Ahora, la última de las habilidades tiene que ver precisamente con el saber ser. ¿Y esto en qué consiste? El juez, además de tener conocimientos jurídicos y de tener las habilidades para expresarlos, también debe de tener ciertas actitudes que tienen que ver con ese proceso afectivo. Y aquí me dirán, no es que le hable bonito al litigante, sino que muchas veces va a ser viceversa. Los litigantes o el público en general pueden ser hostiles y el juez tiene que saber manejar sus emociones y poder resolver sin afectar su imparcialidad. En este tema en específico, yo quiero leerles una parte de una sentencia de la Suprema Corte en relación a estas competencias de saber ser. La Corte, ¿qué nos dice? Dice, el ánimo del juzgador debe estar orientado al estudio de los aspectos que se debaten, sin crearse sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Es decir, las decisiones deben ser honestas en cuanto al órgano encargado de emitirlas. Nos sigue diciendo, se determina que la existencia de manifestaciones ofensivas expresadas por quien promovió el juicio o de alguna de las partes en el proceso en contra del juzgador no constituye un elemento jurídico del cual pueda derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, ya que si bien se trata de expresiones que atentan contra la dignidad de la persona, sí, a nadie nos va a gustar que una de las partes sometidas a nuestro proceso nos hablen de manera ofensiva. Sin embargo, dice la Corte, eso no es motivo para que tú pierdas tu imparcialidad. ¿Por qué? Porque el juez, como rector del proceso, desempeña una función pública, la jurisdiccional, que ejerce exclusivamente con base en el expediente que le toca resolver y en el derecho, pero sobre todo su posición se debe distinguir por la templanza, por la moderación de las pasiones y los sentimientos, lo que le permite decidir el juicio ajeno a los intereses de las partes y a toda situación que altere la prudencia con la que debe valorar la causa, y es esta circunstancia la que impide poner en riesgo la imparcialidad que debe imperar en la administración de justicia. Como vemos, es importante también tener o reforzar estas competencias del saber ser, porque en esa medida, y más tratándose de los jueces del sistema oral, en el cual las partes van a estar haciéndole presión al juez en cuanto a los argumentos, incluso al momento que el juez diga algo, pueden hacer gestiones o pueden reflejar hostilidad o pueden enfadar, pueden chistar, pueden hacer desmanes con las manos y cuestiones así. Eso no debe de llevar al juez a perder el control, debe ser prudente y con base en eso saber que su función es una función pública que requiere en todo momento de una templanza, es decir, de que él internamente esté en óptimas condiciones para poder resolver con imparcialidad. Entonces, ese tipo de competencias son indispensables que el juez lleve a cabo en este tipo de procedimientos, ¿no? Por eso es importante que al momento de estos cursos de implementación también se trabaje en eso. Ahora bien, a veces me preguntan, bueno, ¿y qué se puede hacer, no? O sea, si la gente es ofensiva, ni modo que el juez se quede de brazos cruzados. Bueno, también en esa misma resolución, la Corte advierte esa situación y dice, oye, esto no impide que el juez, precisamente como rector del proceso, imponga las multas que se establecen en la ley contra aquellas personas que no se comporten de manera debida en el desahogo de una audiencia, ¿no? Entonces, yo como juez, si bien tengo que guardar templanza y tengo que resolver comportando siempre mi imparcialidad,
ello no impide que haga el apercibimiento respectivo y le diga a la persona, oye, te, te requiero para que te conduzcas de manera debida, en el dado caso de que si sigues con ofensas, voy a ponerte una medida de apremio, ¿no? Entonces, eso también lo contempló la Corte y así lo dispuso. Ahora, también hay que considerar que no somos personas que no podemos recibir críticas, ¿no? No se debe de confundir la cuestión ofensiva a una crítica, ¿no? Entonces, somos seres humanos, podemos equivocarnos, por eso también existen las cuestiones recursales. Sin embargo, el hecho de que una de las personas nos hagan o evidencien a lo mejor en alguna cuestión un error en que hubiéramos incurrido, entonces eso no se debe de tomar a mal, sino que debe ser parte de esa templanza y hacer los ajustes. Yo esto lo vi mucho en España y en Chile, sobre todo en la fijación de la litis en las audiencias orales. Yo veía que los jueces muchas veces al momento de establecer cuáles eran los hechos sobre los que no versaban controversia y en cuáles sí, a veces se equivocaba o a veces era impreciso en señalar, ¿no? Al final, como les va a pasar ahora, si bien hay una parte escrita en la cual se va el juez a apoyar para fijar estos hechos, lo cierto es que puede a veces al momento de establecerlos y de ahí proceder al pronunciamiento de las pruebas, puede haber errores y en esa misma audiencia, de manera verbal, sin ninguna solemnidad, alguna de las partes le puede decir, oiga, no estoy de acuerdo. Y entonces ante esa postura, yo que vi que hacían los jueces de España y que vi que hacían los jueces en Chile, aceptaban las recomendaciones y decían, sí, efectivamente, me equivoqué, este hecho no se tiene controvertido o este hecho sí se tiene por controvertido y sobre estos van a versar las pruebas. Entonces, es importante que el juez tampoco, precisamente con esas competencias que tiene que adquirir, también tenga disposición a la apertura con las partes, ¿no? Sin que ello implique parcialidad alguna de ellas. Es una cuestión en la que siempre tenemos que estar muy atentos. Ahora bien, entre esas competencias de capacidades tenemos competencias específicas y competencias generales. Las competencias específicas son las propias de la función jurisdiccional y las competencias generales son las competencias que todo profesional debe de tener. En su conjunto, el juez debe tener tanto las competencias generales que son inherentes a toda la profesión como las específicas propias de su función jurisdiccional. Voy a leer estas competencias específicas y en la que considere que necesita algún tipo de comentario, así lo haré. Entre las específicas está el dominio de la información jurídica necesaria para el cumplimiento de su función, gestión de la información jurídica, análisis y síntesis de la información jurídica, solución de asuntos complejos que lleven a distintos esquemas de interpretación jurídica. Este punto es importante. ¿Por qué? En el momento de que todos hemos realizado nuestra función jurisdiccional, nos hemos dado cuenta que hay muchos asuntos que son novedosos o que no están contemplados en forma expresa en la ley, y entonces eso lo torna distinto, ¿no? Entonces, ahí vamos a encontrar diversas soluciones. Yo no comparto el criterio de Dworkin en cuanto al juez Hércules, que solamente hay una solución válida para los asuntos. Yo más bien concuerdo con lo que dice Aaron Omak en el libro de las funciones del juez constitucional, en el sentido de que muchos asuntos van a tener más de una solución y entonces ahí va a entrar una cuestión que tiene que ver con la discrecionalidad del juez para resolver. ¿Esto qué quiere decir? Que ante un caso difícil, la solución podría ser A y B, y entonces el juez tiene que hacer una facultad discrecional y establecer cuál de ellas va a apoyar. Entonces, para poder fundamentar y motivar su decisión, tiene que tener un esquema interpretativo respecto de la cual la que considere más óptima es sobre la cual va a trabajar en su sistema de argumentación. Este sistema, el juez ya lo tiene que tener adquirido. Por ejemplo, en el juzgado en el que yo estoy, por regla general, dependiendo de los asuntos, pero en términos generales, usamos un esquema de argumentación de Tolme. Ese es en el que a mí se me hace más fácil para las decisiones jurisdiccionales en materia de amparo, no así para cuestiones procesales, pero en materia de amparo se me hace un buen esquema argumentativo.
en el cual al final mis secretarios hemos estado trabajando para elaborar nuestras sentencias. Y una de ese esquema argumentativo hasta el final se pone cuáles son las condiciones de refutación. Es decir, si te surgió duda, porque consideraste A y consideraste B, entonces si tu decisión es razonablemente A, entonces desestima por qué no podría ser B. Entonces, básicamente las sentencias que nosotros emitimos, cuando tenemos una duda o cuando esa duda puede llevar a un sentido contrario, la refutamos. ¿Para qué? Para emitir una resolución razonada en el cual el justiciable pueda comprender las distintas formas en las que se vio su asunto y que no se desestimó ninguna de las razones que podrían llevar a resolver lo contrario, ¿no? Entonces eso es indispensable que el juez laboral al momento de ejercer su función lo haga. Y más porque como lo hemos dicho, el derecho laboral es una rama de justicia social en el cual el esfuerzo para poder emplear esos sistemas de interpretación y que lleven a una solución debe de ser de la forma más breve y clara posible, ¿no? Otra de las competencias específicas que debe tener el juez tiene que ver con el dominio del lenguaje jurídico, así como los conocimientos de las reglas y los principios de la redacción judicial. Aquí es importante, si bien es cierto que el sistema es oral y que generalmente las sentencias se deben de emitir en la misma diligencia o en la audiencia en la que se lleve a cabo, tampoco no hay que desconocer que también el legislador estableció la obligación de establecer una sentencia por escrito. Entonces, es necesario que incluso el juez laboral tenga el conocimiento de reglas y principios de redacción judicial. Ahora bien, entre las competencias generales, es decir, ya vimos algunas específicas, ahora vamos a ver algunas competencias generales. Tiene que ver con lo que es la capacitación de análisis y síntesis, habilidad de razonamiento crítico. Si bien está en las competencias generales, es importante que los jueces en esta habilidad sean o adquieran un razonamiento crítico fundamental. Ya lo decía Tolmin en su libro de Simplemente la Verdad, perdón, no Tolmin, Michel Tarufo en el libro de Simplemente la Verdad, ¿qué es esto? Este libro, él dice que las redacciones judiciales o las exposiciones que las partes hacen al juez siempre van con efectos para convencer al juez de lo que podría ser la verdad. Sin embargo, dice, ante esos planteamientos, el juez debe ser incrédulo, y es decir, utilizar su razonamiento crítico precisamente para no dejarse enganchar por las cuestiones o las habilidades de oratoria que tiene alguno de los postulantes y poder ser más crítico con las manifestaciones así vertidas. Entonces, el juez nunca debe de perder ese razonamiento crítico que debe de ejercer en su función jurisdiccional y sobre todo en esta, en la cual va a recibir las exposiciones orales por parte de los postulantes que vayan a llevar los casos en este nuevo sistema judicial. Otra de las competencias generales tiene que ver con la capacidad de organización y planificación, trabajos en equipo e interdisciplinario, empleo de las tecnologías de la información y la comunicación, gestión administrativa. ¿Qué otras competencias específicas debe de contar el juez en materia laboral? Específicas, recordemos, empleo de las reglas de la redacción judicial, capacidad para relacionarse con autoridades, colaboradores y demás sujetos, dominio del funcionamiento del órgano jurisdiccional. Esta es de suma importancia y va íntimamente relacionada con la siguiente que vamos a ver. ¿Por qué? Entre más conozca el juez el funcionamiento de su órgano jurisdiccional, va a ser mejor o más óptimo la cuestión de organización y administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos. Si el juez no está interesado en el dominio de cómo funciona su órgano jurisdiccional, al final esa falta de organización puede llevar a que no se dé una justicia de manera eficaz y óptima. Entonces, a pesar de que estas cuestiones escapan de los conocimientos y de las sentencias propias, ello no impide que para que se pueda dar una justicia verdaderamente completa y sobre todo
eficaz y con eficacia. Entonces, estos procesos de funcionamiento del órgano jurisdiccional deben ser dominados por el juez para que de esa manera él pueda tomar determinaciones en cuanto a la organización y administración de los recursos humanos. Otra es la capacidad para la conducción de las audiencias y la capacidad para dirigir los actos procesales en el órgano jurisdiccional. Como les comentaba, esto tiene que ver con las facultades de director del proceso que debe asumir el órgano jurisdiccional y de las cuales me voy a ocupar un poquito más adelante y por eso nada más ahorita hago referencia en términos generales. Entre las competencias generales tiene que ver lo que es el manejo emocional, el compromiso ético, el aprendizaje autónomo, la creatividad, la transferencia cognitiva y la capacidad de aplicar los conocimientos. Estas capacidades, como ya los dije, es necesario que también el juez las tenga. Sobre todo me voy a referir a una que tiene que ver con la creatividad. Como ya les dije, hay cuestiones jurídicas y la resolución de esas cuestiones jurídicas son inherentes al cargo del juez, pero no es lo único deber que él tiene. Otro es cómo mejorar su juzgado, cómo mejorar la administración de justicia en su juzgado. Y para ello tiene que hacer mano de la creatividad. La creatividad entendida como aquellas decisiones que va a tomar que permitan el mejoramiento de la función jurisdiccional. En mi juzgado, por ejemplo, yo una vez leyendo un libro en cuanto a la forma de administrar los juzgados que escribió un magistrado, hacía él una lista de checklist, ¿no? Entonces decía, mira, si vas a dictar esta sentencia, o si vas a dictar este acuerdo de admisión, o si vas a dictar un acuerdo de competencia, tienes que hacer unos listados, él le llamaba checklist, en el que se los dieras a los oficiales para que ellos vayan palomeando que se verificaron todos esos supuestos y que se emite el acuerdo. Se me hizo muy interesante, obviamente yo empezaba a ser juez de distrito y traté de implementar esos checklists, pero de repente el hecho de que tú des más papel al personal y que les notes y que les digas, es que mira, por ejemplo, en este tipo de sentencias tienes que checar esta cuestión eran sentencias penales, de la disposición de la droga, de las armas, en fin, en todas las materias se puede hacer. Entonces, era muy difícil como que de repente también el llenar de papeles al personal complicaba el funcionamiento del órgano jurisdiccional. Entonces, ¿qué hicimos? Lo que hicimos, y que es lo que se puede ver incluso en mis acuerdos que dicto en el juzgado en el cual estoy escrito, es el checklist ya en el acuerdo. Es decir, en mis acuerdos de admisión, yo sé como juez que tienen 17 puntos. De esos 17 puntos, yo tengo bien identificados cuáles son formatos y cuáles pueden tener modificaciones de acuerdo a los planteamientos de la demanda. Entonces, el momento que a mí me llega una demanda y le empiezo a revisar, si advierto que ofreció pruebas y que ofreció medios de perfeccionamiento o que ofreció un informe, entonces yo ya sé que en el punto 9 de mi acuerdo de admisión está lo relativo a las pruebas. Entonces, al momento de revisar, me paso al punto 9 y veo efectivamente que se hubieran pronunciado sobre todos esos aspectos. Luego, sigo leyendo la demanda y advierto autorización para notificaciones de manera electrónica. Ese está en el punto 11. Entonces, es una forma en que el juez debe ser creativo para que le permita revisar y optimizar tiempo y al final todo eso se convierte en una impartición de justicia en mejores condiciones. Entonces, mi recomendación para los que vayan a acceder al acuerdo a jueces laborales es precisamente que si van a lo mejor a dictar las sentencias en la propia audiencia, lleven ese checklist en cuanto a qué es lo que debe de contener una sentencia que les permita al momento de ir elaborando la misma cumplir y satisfacer todos esos requisitos y al final no venga una reposición o un amparo en el que revoque la sentencia, ¿no? Que se conceda la sentencia y que se tenga que dejar insubsistente. Entonces, son consejos que debe de contar el juez al momento de llevar a cabo su función jurisdiccional. Otras competencias específicas tienen que ver con el empleo de reglas y principios para dar solución a los problemas jurídicos. Esta, pues, es de vital importancia, ¿no? Sobre todo entendiendo las reglas como aquellas disposiciones normativas que en dado caso de darse, establecen una solución
Sin embargo, hay veces que las reglas se tienen que optimizar a través de los principios, que se dice que los principios son reglas de optimización que permiten entender de mejor manera las reglas para que se lleve a cabo el fin. Ahora, en la Ley Federal de Trabajo, como ya lo analizamos tanto en los procedimientos de actualización e incluso en el de sensibilidad, existen muchos principios que van a regir la justicia laboral. Entonces, el juez es necesario que las tenga en conocimientos, no para darle solución a los problemas jurídicos, pero sí para darle la solución de vida y poder interpretar las reglas de mejor manera que optimice la finalidad que se persigue con los jueces, con los impartición de justicia por los jueces laborales, ¿no? Entonces, es importante que se tenga conocimiento tanto de reglas como de los principios. Asimismo, tenemos aquí anunciadas varias de las competencias específicas que debe tener el juez, como de las competencias generales. Ya no me voy a detener a ninguna de estas por cuestión de tiempo y quisiera mejor pasar a lo que es el juez laboral ya dentro del contexto jurídico del nuevo sistema de justicia laboral. Ahora bien, para esto hay que ver que la reforma en justicia laboral implicó tres cambios fundamentales, ¿no? Tiene que ver con una conciliación prejudicial y obligatoria a cargo de un órgano administrativo a nivel federal, el Centro Federal de Conciliación y Arbitraje, y a nivel estatal, los centros locales de conciliación, ¿no? Entonces, básicamente, ya vamos a contar con una conciliación prejudicial llevada a cabo por autoridades administrativas y que, en términos generales, resulta obligatoria. Como ya sabemos, también existen excepciones a esa regla de obligatoriedad. Ahora, otra de las reformas trascendentales que implicó el nuevo paradigma del sistema de justicia laboral tiene que ver que las resoluciones de los asuntos o conflictos entre patrones y trabajadores van a ser resueltas por tribunales laborales y también una muy importante en el ámbito sindical que establece la protección y tutela de las libertades de sindicación, democracia sindical y de contratación colectiva a través de los principios de voto personal libre y directo, así como el hecho de que para la negociación colectiva se necesite de la representatividad sindical. Básicamente este es el contexto en términos generales en los que los jueces van a impartir justicia. Ahora bien, en la ley encontramos diversas disposiciones que establecen al juez como un verdadero director del proceso, en virtud de sus amplias facultades para conducir la disputa laboral, misma que podrá enfrentar con mayores herramientas epistemológicas, filosóficas y formales, cuya vigencia permitirán alcanzar el trabajo decente impulsado por la OIT. Ahora bien, con base en esas herramientas, también va a contar con el principio de inmediación y el principio proactivo e impulsor del procedimiento. Esto es cómo se van a ejercer, ¿no? Ahora bien, en cuanto al rector del procedimiento, es importante atender al artículo 720 de la Ley Federal del Trabajo, que dice que el juez debe dirigir el debate, exigir el cumplimiento de las formalidades, moderar el discurso, impedir alegaciones no pertinentes o inadmisibles y limitar el tiempo y número de ocasiones que intervengan los interesados. Esta labor del juez debe ser crucial y fundamental si queremos que tenga éxito la reforma judicial en materia de trabajo. ¿Por qué lo digo? Ya en el libro de Justicia Cotidiana se hablaba de una de las cuestiones que llevaban al fracaso, la impartición de justicia por las juntas, precisamente era que los litigantes hacían mal uso de las audiencias orales, que se les permite, que por ejemplo llegaban a la audiencia y entonces se les había olvidado contestar la demanda. Entonces lo que hacían era utilizar o hacer valer que las audiencias eran públicas y orales y entonces se ponían a hablar, contestando la demanda y repetían 100 veces lo mismo. Entonces esa práctica desleal por parte de uno de los postulantes llevó al rezago en las juntas que a la vez implicó que no se pudiera desarrollar en óptimas condiciones la administración de justicia ante estos órganos. Entonces, ahora para evitar eso, el legislador estableció como facultades del juez
moderar el discurso, impedir alegaciones no pertinentes o inadmisibles e incluso limitar el tiempo y el número de ocasiones que intervengan los interesados. Aquí es importante que el juez haga uso de estas facultades, porque si no, las audiencias se le van a ir en vez de 1 hora, se le van a ir en audiencias de 7, 8, 10, 12 horas, y el permitir el juez unas audiencias en las que no establezca que se modere el discurso o evitar que se hagan alegaciones no pertinentes, entonces va a llevar a un rezago que al final o a la postre va a llevar al fracaso del sistema. Entonces el juez debe estar consciente de eso y hacer uso de esta facultad. Claro, ahí van a venir los amparos. En los amparos se va a hacer valer precisamente que esta limitación de tiempo o impedir las alegaciones que el juez consideró de manera subjetiva impiden su acceso a la justicia. Ahí también se debe tener sensibilidad por parte de los órganos jurisdiccionales para que precisamente tomando en cuenta las nuevas modalidades para impartir justicia y considerando las disposiciones establecidas en el 720 y moderar esas cuestiones a efecto de que el juez pueda hacer siempre uso de estas facultades. Ahora bien, en cuanto al principio de inmediación, como lo podemos ver en el dibujo, es precisamente que el juez sin intermediarios pueda observar el desahogo de las audiencias. En específico, lo relativo al desahogo de las pruebas, que según lo ha establecido la Corte, es ahí donde este juicio o principio de inmediación cobra su mayor relevancia. ¿Por qué? Porque a través de este principio de inmediación, el juez va a tener a la mano de manera directa cómo se desahoga la prueba y con eso generarle convicción. Entonces, precisamente entre estos medios de convicción que el juez puede tomar para darle o no valor probatorio a una prueba, tiene que ver con la forma en que él se percata de estas declaraciones. Incluso hay una jurisprudencia de la Corte que permite al juez en sistema penal el hecho de poder hacer uso de estos lenguajes paralingüísticos que tiene que ver con los titubeos, si la mirada fue evasiva, si sudó, si se comportaba intranquilo, todas estas cuestiones que el juez le permite la inmediación apreciar y con base en ello llenarse de convicción en cuanto a los elementos aportados. Entonces se me hace que es uno de los principios más importantes y que a su vez caracteriza lo que es el principio de veracidad, más que de formalismo, que debe de tomar en cuenta el sistema de justicia laboral. Ahora bien, ya vamos a acabar. En relación al principio proactivo del juez, hay muchos artículos que hablan y que desarrollan este principio proactivo. Para mí, por cuestiones de tiempo, me voy a referir a 3, básicamente. Uno, es que dice el legislador, oye, para garantizar el derecho de defensa y representación, el juez, en caso de que no tiene una incapacidad técnica, prevendrá a la parte afectada para que designe otro dentro de los términos de 3 días naturales. Es decir, aquí no basta que el juez esté nada más sentado y que en su caso determine y diga, ¿sabes qué? Advierto que el abogado de la parte patronal o veo que el abogado de la parte trabajadora no tiene la técnica para poder representarlo o no tiene los conocimientos o no hay una capacidad técnica para que lo deje pasar y no haga pronunciamiento. No, el juez debe ser proactivo y precisamente para garantizar el derecho de defensa de las partes debe de requerir a la parte para que en su caso designe otro representante y con eso se garantice el derecho de defensa adecuado. Es decir, un juez proactivo en defensa de los derechos humanos, en específico el derecho de defensa. Otra cuestión que es muy relevante tiene que ver con el desahogo de pruebas y la mala práctica de los abogados en cuanto a se va a desahogar una confesional, una testimonial y entonces no puede o no quieren alargar el procedimiento y entonces empiezan a presentar certificados de incapacidad. Entonces, a efecto de evitar eso, al juez se le dotó de una facultad muy importante que dice el juzgador podrá ordenar al actuario judicial que se traslade de inmediato a efecto de cerciorarse si la persona realmente está imposibilitada y en caso de que no se encuentre en el domicilio, se declarará confeso o por reconocido el documento o desierta la prueba. Esto es de vital importancia. A efecto de evitar dilaciones innecesarias en el procedimiento, entonces el juez puede hacerse valer de esta herramienta y con eso verificar que efectivamente la persona se encuentra impedida para acudir al órgano jurisdiccional y en caso de no estarlo, decretar la deserción de la prueba o tenerla por confeso.
en la medida en que el juez pueda hacer uso de esta facultad, ya lo habíamos dicho, va a hacer un cambio cultural en cuanto a la administración de justicia. Porque si nada más se queda esto en la dogmática, entonces no vamos a tener cambios culturales en el litigio estratégico que llevan los abogados y van a seguir presentando y dilatando los procedimientos. En cambio, si el juez, en su principio proactivo y con base en estas atribuciones que le da la ley, dice, mira, detente, voy a verificar que sea cierto y manda al actuario y entonces, caray, entonces se va a evitar con ello que las prácticas sean desleales en cuanto a su actuación en el procedimiento. Otro de los principios proactivos se da en el desahogo de pruebas. Básicamente en el desahogo de pruebas el juez está obligado o tiene facultad para preguntar tanto a los absolventes de posiciones, de las confesionales, de los testigos propios, incluso en las periciales puede hacer preguntas. Esto es vital, con esto no se rompe el principio de parcialidad. Muchas veces lo que nosotros veíamos en España y en Chile es que los jueces sí se usaban estas facultades de preguntar a los testigos, de preguntar a los absolventes, y ello les generaba convicción. Cuando platicábamos con ellos, decía, es que cuando ellos están listos o están preparados para contestar ciertas preguntas, pero cuando el juez les pregunta de manera directa sobre algo que tú necesitas para que te genere confesión en la prueba, entonces haces uso de esa facultad y eso te va a llevar a concederle eficacia o no concederle, sin que se pueda tomar este uso de la voz como una cuestión de parcialidad de alguna de las dos partes, ¿no? Entonces es importante que tengamos a jueces proactivos dentro del derecho de administración de justicia en materia de trabajo. Entonces, ante este nuevo panorama laboral, se exige al juzgador y a la juzgadora que sean conscientes de la dimensión social de la función jurisdiccional. Como lo hemos repetido, el juzgador no puede alejarse de esa realidad y con base en ella tiene que resolver los asuntos que le sean puestos a su disposición. Ya por último y para terminar, quisiera dejar esta frase de Ronald Dworkin que nos dice, porque nos interesamos en el derecho, no solo porque lo utilizamos para nuestros propósitos egoístas o nobles, sino porque el derecho es nuestra institución social más estructurada y reveladora. Si comprendemos mejor nuestro argumento legal, conocemos mejor qué clase de personas somos. Entonces, reflexionen sobre esta reflexión de Ronald Dworkin en el sentido de que al final los argumentos que nosotros hagamos nos va a determinar el tipo de personas que somos, ¿no? Y el juez, como ya lo hemos dicho, tiene que regirse por estos principios éticos y valores y además estar comprometido con su función jurisdiccional con una verdadera vocación de servicio y con los conocimientos suficientes para poder ser parte de este cambio de paradigma que se requiere para una implementación adecuada en cuanto a la justicia en materia de trabajo impartida ahora por los jueces tanto federales como estatales y de la Ciudad de México. Con esto doy por concluida la plática de esta tarde. Les agradezco muchísimo su atención. Las preguntas que hubieran realizado las vamos a contestar y estoy a su disposición en el juzgado noveno. Tengan muy buena tarde, cuídense mucho y estamos en contacto. El Instituto de la Judicatura Federal agradece al juez Carlos Anuar Jaimes por su participación. Muchas gracias, señor juez. No, a ustedes, al contrario. Les invitamos a todos los participantes a revisar el material del aula. Reconocemos tanto al docente como a los participantes de que estuvieron con nosotros. Y acabamos prácticamente a las 8. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, señor juez. Buenas noches, señor. Que descanse. Hasta luego.